coronas a tus pies. Te adoramos, Padre, con todo nuestro corazón. Amén. Ahí vamos a seguir alabándole. Sí, ahí en casa, esas fuertes palmas para nuestro Dios, ahí donde que estamos. Te adoramos, Señor. Eres digno, digno. Vamos a ir. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí. Ahora soy libre y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos todos. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, vamos a adorarle. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, tú eres el que
lo que hiciste en mí. Amén. ¿Qué tal si damos ahí esos fuertes votos de aplausos ahí donde estamos? Que se vean nuestras manitos. Ahí seguimos alabando a nuestro Dios. Ahí que quiero ver las manos levantadas de cuántos son libres en esta mañana. Amén. Yo soy libre. Yo declaro que mi familia es libre de todo pecado, de todo mal. Seguimos alabando. En esta mañana vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Tú eres todo mi. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos libres hay esta mañana para alabar? Vamos ahí con gozo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Tú eres todo mi. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. Vamos ahí todos esos libres para alabar a Jesús en esta mañana con gozo y alegría. Vamos una vez más. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Te alabamos,
gozo y alegría en esta mañana. Amén. Amén. Ahí cerramos nuestros ojos, Padre Celestial. Gracias en esta mañana. Gracias por tocar nuestra vida, nuestro corazón, oh Dios. Hoy oramos en esta mañana para que tú guíes, Señor, esta reunión, oh Dios. Gracias, Padre Santo, por todas las personas que se han conectado, oh Dios, que tú tienes el control de todo, Padre. Te entregamos todo en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Dios, por esta mañana. Queremos alabarte, Dios, cantarte con todo nuestro corazón. Tú estás aquí, Dios, con nosotros, en cada hogar, Dios, en cada lugar. Gracias, Padre, por darnos un día más de vida, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad, tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Vamos todos juntos. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Te adoramos, Dios. Amamos su presencia y corremos hacia ti. El cielo está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Te amamos, Señor.
Tú eres digno, a ti te damos la gloria. No hay nada más especial, Dios, que estar en tu presencia, que amarte, Dios, que amar ese lugar, Dios, que amar tu presencia con todo nuestro corazón, Dios. Tú estás aquí, Padre, toca nuestras vidas. Que este tiempo, Dios, pueda ser un tiempo en el cual tú hables a nuestro corazón. Te damos las gracias, Dios. Vamos ahí donde estás, dile, Dios, gracias. Gracias porque tú tienes el control. Gracias porque este será un mejor año, Dios. Volvemos a mirarte a ti. Volvemos a la fuente, tú eres la fuente. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Señor Jesús, gracias por esta mañana, Dios. Gracias por este tiempo de alabanza, Dios. Y bendecimos su nombre, Dios. Y a ti te damos, Dios, toda la gloria, Dios. Y a ti te damos toda la honra, Dios. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. ¿Qué tal si ahí le damos una ofrenda de aplausos? Esos aplausos que se vean, ¿no? Esos aplausos virtuales, como dicen ahora. Qué bueno es Dios. Estamos agradecidos porque donde hay alabanza, donde hay adoración, ahí está la presencia del Señor. Ahora voy a tener la satisfacción y esa honra de presentar al primer expositor de esta mañana, a nuestro consiervo y amigo, el pastor Freddy Barón, desde Colombia. Él ya es una persona muy conocida en el ministerio porque viene colaborando en las diferentes actividades que realizamos como Ministerio Generación 2000. Pastor Freddy Barón, desde Perú, le damos la bienvenida y reciba también ese caluroso saludo de 10 países que están en este momento conexión y con el Perú somos 11. Bienvenido, pastor. Pastor, estamos ahí. No se preocupen porque hay ciertas fallas, sobre todo en el día, están recargando demasiado, digamos, el sistema, pero con paciencia. Agradecer a cada uno de ustedes porque hoy día supuestamente, de acuerdo a nuestro almanaque, pues estaba programado feriado, por eso es que hemos hecho este horario, pero el gobierno vio por conveniente cambiar, pero ahí estamos, siempre avanzando en el Señor, siempre hay victoria en el Señor, que Él es todopoderoso, y hay victoria en el nombre de Jesús. Queremos saludar en este momento a los que están conectándose desde la Argentina, de Chile, de Colombia, de México, El Salvador, se están conectando también de España, se están conectándose de Estados Unidos y realmente es todo una bendición en el Señor. Estamos ya pendientes para empezar nuestra primera exposición que trae el pastor Freddy Barón. Entonces, el tema que le toca exponer en esta mañana es dispuestos al cambio sin límites.
Estamos aún esperando él ha estado pendiente desde antes de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, pero algo sucedió en estos instantes, pero tranquilo. Damos gracias en este momento. Mientras nuestro amigo pastor Freddy Barón se presenta, yo quiero permitirme unos breves minutos hasta que el pastor se conecte. Bendiciones, pastor. Pues, Cristo vive. ¿Cómo está, pastor? Bendiciones. A ver si le dan la señal al pastor. Sí, ya, es que tenía algo aquí que me estaba fallando, pero ya estoy bien, pastor. Ok. Le recibimos al pastor Freddy Barón ahí con el gozo y la alegría en el Señor. Adelante, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Les saludamos desde Colombia. Amamos nuestros hermanos de todo el Perú. Y gracias a Dios y al pastor Néstor, a su grupo de trabajo, Generación 2000, cada ministro del Señor y cada persona que se preparó para que este momento se llevara a cabo. Y estamos contentos de la invitación que recibimos y dispuestos a lo que el Señor está haciendo a través de estas plataformas digitales. Parece ser que la iglesia, las puertas de la iglesia como tal, aparentemente se cerraron, pero la iglesia espiritual siguió avanzando y estamos usando cada plataforma para llevar el evangelio del Señor a cada persona. Así que si usted está listo, entramos en la palabra del Señor. Quiero que me acompañe el evangelio de Marcos, el capítulo 4, y quiero leer 2 versículos allí muy interesantes, ya que estamos hablando de dispuestos al cambio sin límites. Y creo que es una buena temporada donde Dios nos está llevando a cambiar, a transformar, a cambiar la atmósfera, la esencia de cada persona y así de las naciones de la tierra. Así que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Déjeme leer 2 versículos allí. Versículo 35. Versículo 36. Vuelvo y repito, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 y versículo 36. Si usted está allí conmigo, levante su mano para saber que está allí en la palabra y empezamos la lectura. Amén. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Escucha bien esta palabra que Jesús dice: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Voy a leer el primer versículo. Capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Atención, porque quiero enseñar algo que el Espíritu Santo estuvo ministrándome en este tiempo de la invitación del pastor Néstor. Y la palabra cambio es la misma palabra para transicionar, transición. Y cuando Jesús dice pasemos al otro lado, está hablando de transicionar, de cambio. La palabra transicionar significa, es el estado de algo nuevo que viene a reemplazar algo viejo. ¿Escuchó bien? Es algo nuevo que viene a reemplazar algo viejo. De ahí que Jesús dice que el vino nuevo se echa en odres nuevos.
Cuando Jesús habla del vino nuevo, habla de la revelación, habla de la transición de sus palabras, que son espíritu y vida, pero en una mente no renovada, las palabras como el vino se pueden perder. Entonces Jesús dice, transicionar es estar atento a los cambios. Y para estar atento a los cambios, lo primero que hay que hacer es tener una mente renovada, es cambiar el chip, es tener una mente regenerada por el Espíritu Santo. La palabra transición es la acción de cambiar algo nuevo por algo viejo. La palabra transición tiene que ver con avanzar, tiene que ver con mudanza, tiene que ver con progreso, tiene que ver con transformación. Y escuche bien, cada persona que está conectada, cada persona que me puede ver y oír en este momento, estamos llamados a transicionar, estamos llamados a ir a una transformación, a un nuevo nivel. Todo en el mundo transiciona. Transicionamos de ropa, transicionamos emocionalmente, intelectualmente. En el área empresarial se transiciona todo el tiempo, porque la empresa que no se reinventa o no transiciona, o la empresa que no hace cambios, se estanca. Y si tiene un estancamiento esa empresa, lo más seguro es que vaya a la quiebra. Esa empresa nunca más se va a volver a abrir. Entonces, lo que no transiciona queda estancado, y lo que se estanca tiende a desaparecer. Así que el mundo ha girado y el mundo nos está llevando a una transición en el área normal, en el área intelectual. Pero en el mundo espiritual, Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios de transformación, de transición. Ahora, Dios, cuando tiene un propósito con alguien, puede que no cambie el propósito, pero cambiará los escenarios para que su propósito se lleve a cabo. Entonces, Dios te da una palabra, perfecto. Esa palabra no muda, no tiene sombra de variación y no cambia, aunque Dios es omnipotente en hacerlo. Pero lo que Dios va a cambiar es el escenario para que la palabra que Él te dio a ti llegue a su cumplimiento. De ahí que lo que tú sepas hacer dependerá mucho en estos cambios. Tu don, tu talento, dependerá mucho en los cambios. Para lo que tú eres bueno, para lo que tú sientes que naciste. Hablamos de la asignación, del propósito, de la visión. Entonces, como Dios es un Dios de cambio, de transición, Dios todo el tiempo está en movimiento. Por eso la fe no es estática. Por eso Jesús da una palabra clara y Jesús dice, pasemos, porque antes de esa hay un día y hay una noche. Pero déjeme explicarle algo. Cuando Jesús le dice pasemos, los está llevando a transicionar, les está hablando, hay una mudanza, hay un cambio, hay algo que va a pasar en segundos, y yo necesito que ustedes estén conectados, dice Jesús, al cambio, a la voz del Espíritu, al soplo del Espíritu Santo, hacia donde yo los quiero llevar. Así que el mantenerse estático hace que perdamos de vista la voz de Dios para guiarnos. Una persona, escuche bien, físicamente, que se queda estática, su cuerpo puede dañarse, sus músculos pueden atrofiarse. La persona que hace ejercicio se va a mantener más saludable, más activa, su cerebro va a reaccionar mejor. Si una persona que hace ejercicio y toma bastante agua, va a tener su cuerpo en un mejor movimiento. Eso se llama transicionar, eso se llama cambiar, reemplazar un hábito por un hábito nuevo. Entonces, lo que yo quiero enfocarme hoy, es que Dios nos está llevando a una transición, a un tiempo de cambios. Mira, antes se usaban estadios, coliseos, iglesias, cualquier plataforma física para impartir un mensaje. Pero como el mundo giró en cierta manera, no quiere decir que ya vamos a tener que hacer lo mismo siempre, pero como el mundo giró, ahora
predicamos en plataformas digitales, Facebook, por YouTube, Instagram, WhatsApp, por videos, por audios. Entonces, aparentemente usamos las plataformas que el sistema nos ofrece y por ahí introducimos el mensaje del reino que sigue cambiando las vidas. Entonces, no podemos detener el mensaje porque hay que usar también las plataformas que Dios nos ha dado. Y esto nos llevó a cambiar. Y esto nos llevó a transicionar. Escuche algo. En Números, capítulo 21 y versículo 8, hay algo muy impresionante que Jesús habla allí. Si quiere, anote la cita. Le voy a hacer un recuento más o menos de lo que está pasando allí. Dice la Biblia en Números 21:8 que el pueblo de Dios va por el desierto. Y resulta que el pueblo empieza a desobedecer y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente. Escuche, Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente en el desierto para que todo aquel que la vea sea sanado. Es Dios el que está diciendo, levanta una serpiente. Y todo aquel que la vea, la serpiente será sanado. Pero algo pasó. La gente estaba tan acostumbrada a algo que cuando Dios levantó una plataforma nueva, mucha gente murió por no creer. Y dice que mucha gente fueron picados por serpientes y estas personas murieron. Los que fueron picados por serpientes y miraron la serpiente que Dios ordenó levantar, esta gente fue sanada. Algo pasa allí. Dios es el que está dando una orden, pero como estamos tan acostumbrados, habituados en nuestra cultura, en nuestra manera en que hemos sido enseñados, cuando Dios trae algo nuevo, nos cuesta entender el cambio de Dios. Esto dice en Números 21:8. Pero si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 18 y versículo 4, va a ver algo interesante. Antes, Dios habló diciendo, levante una serpiente y el que la vea será sano. Pero en Números, capítulo 18 y versículo 4, Dios levanta un rey llamado Ezequías. Y este rey llamado Ezequías, dice la Biblia, que hizo lo bueno delante de Dios, quitó los altares de Baal, de Acera, pero encontró la serpiente que se levantó en el desierto y el rey Ezequías quita la serpiente. Entonces, este Dios que dice levante una serpiente en el desierto y todo el que la mire será sanado, es el mismo Dios que dice en el Segundo de Reyes, quiten la serpiente porque ya no sirve. Cuando tú lees bien Segunda de Reyes, dice que los hijos de Israel le traían adoración a la serpiente. Le quemaban incienso al altar de la serpiente. Esta gente no entendió que esa serpiente sirvió para el desierto, pero que esa serpiente ya no servía para el reinado de Ezequías. Es decir, lo que era viejo ya no podía reemplazar lo nuevo, porque Dios no se quedó en el desierto. Dios siguió mudándose, Dios siguió transicionando, Dios siguió cambiando de escenario. Entonces, lo que una vez sirvió, ahora Dios lo llama obsoleto, porque la gente se acostumbró a que lo que antes servía se volvió idolatría y no podemos encasillar a Dios a un método. Escuche, Dios le dio una vara a Moisés, pero a Josué le dio una espada, pero a Gedeón le dio unas teas con fuego, pero a David le dio 300 guerreros, pero a Elías le dio torbellinos de fuego, a Eliseo le dio una unción hasta los huesos. Es decir, Dios no se encajona a un método, Dios no se encajona a una iglesia, a una cultura, a una denominación, no. Dios sigue ampliando plataformas, Dios sigue ampliando los métodos para que Él se deje revelar a su pueblo. Escuche algo. Esto tiene que ver con la capacidad de cada persona. Dios nos llama a cambios sin límites. Dios nos llama a transicionar, pero va a depender de tu vasija. Por eso el profeta dice, ensancha el sitio de tu tienda. No dice que Dios lo va a ensanchar. Dice que tú tienes que ensancharlo. Dios dice, ensancha el sitio de tu tienda
alarga las cortinas de tu habitación, no seas escaso. Lo que Dios le está hablando al profeta es, yo no voy a alargar tu tienda, tú tendrás que hacerlo. Entonces, escuche algo, Dios se reveló a Moisés en una zarza para revelarle una asignación. Es decir, Moisés necesitó una zarza para entender el propósito de Dios. Dios se reveló a Jacob en Peniel, en un lugar llamado Mahanaín, campamento de Dios, y allí Jacob ungió una piedra y el cielo se abrió. Dios necesitó ese método de la piedra para que el cielo se abriera de acuerdo a la capacidad de cada persona. Dios se reveló a Abraham y le dijo, mira las estrellas, porque así será tu descendencia. La capacidad que tenía Abraham era un trasfondo cultural donde Abraham sabía leer el cielo, porque lo enseñó o lo heredó de su padre Taré. Esa era la vasija que Abraham tenía. Pero cuando Jesús viene, Jesús empieza a traer otro tipo de alteración en el hombre. A los discípulos les habló de pescado. Ustedes serán pescadores de hombres, porque era algo relacionado con lo que ellos sabían. Pero escuche, a Pablo, el apóstol Pablo, no le habló por una zarza, no lo tuvo que llevar a Peniel, no le habló de las estrellas, no le habló como pescador. A Pablo le reveló el evangelio de una manera donde tuvo que llevarlo, dice la Biblia, al tercer cielo y tuvo que enseñarle allí los misterios de la eternidad. Ahí donde Pablo dice, yo vi cosas que no puedo hablar, yo oí cosas que no puedo decir. Es tan profundo, es tan fuerte la revelación que no sé cómo explicarlo, pero escuche, a Pablo se le tuvo que revelar así porque la vasija de Pablo era una vasija superior. Pablo era un hombre culto, era un hombre que tenía una conciencia muy elevada, era un hombre que sabía varios idiomas, era un hombre que estaba muy preparado. Entonces, de acuerdo a la vasija, vamos a entender la revelación de Dios para cada persona. ¿Por qué? Porque si tu vasija o si tu capacidad es pequeña, cuando venga la revelación, va a ser un cortocircuito en tu mente. De ahí que Dios dice cambios, transición, pasemos al otro lado, porque de acuerdo al conocimiento que tengamos de Dios, no a la religión, sino al conocimiento que tengamos de la revelación de Dios, vamos a entender el movimiento del cielo en la tierra. Entonces, pasa lo mismo. Llega un día Jesús en el capítulo de Juan, capítulos de Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 8, usted se acuerda de esta historia. Jesús llega a un lugar llamado el estanque de Betesda y dice la Biblia que cuando Jesús llega ahí, encuentra un hombre que casi lleva 40 años postrado en la tierra. Y Jesús le hace una pregunta. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres transicionar? ¿Quieres movimiento? ¿Quieres pasar a otro lado? ¿Quieres un cambio sin límites? Pero escuche, el hombre que está postrado lleva 40 años haciendo lo mismo. Y cuando usted hace por más de 40 días algo repetido, puede volverse un hábito. Pero cuando usted lo hace por más de 90 días, puede volverse una fortaleza, para bien o para mal. Ahora, piensen algo. Este hombre llevaba casi toda su vida postrado en el suelo, esperando, dice la Biblia, que ángeles vinieran y movieran el agua y él poderse arrastrar, introducirse en el agua y ser sanado. Porque en la Biblia dice, el contexto dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y al mover de las aguas, el primero que tocara el agua era sano. Este hombre llevaba 40 años y le aseguro que más o menos 30 años de su vida intentó arrastrarse muchas veces y muchos años para ser el primero en tocar el agua. Así que esto se hizo un hábito y una cultura en él, que cuando Jesús viene y le pregunta, ¿quiere ser sano? Él no lo cree.
Él no está dispuesto a un cambio, porque su cultura le enseñó a arrastrarse por un milagro. Su cultura le enseñó a que tenía que esperar el movimiento de las aguas para ser sano. Así que no se dio cuenta que ya no necesitaba un ángel, que ya no necesitaba las aguas, sino que ahora Jesús, el que porta las aguas, el movimiento, el que te puede llevar a transicionar, el que te puede llevar a cambios poderosos, estaba delante de él y él no se dio cuenta. De ahí que hay algo muy tremendo. Y es que a veces las oportunidades, tanto a ti como a mí, se nos han pasado al frente. Y por no entender el movimiento, por estar encerrados en nuestra cultura y tradición, Dios pasa al frente de nosotros y no nos hemos dado cuenta cuando Dios estuvo ahí. Y de ahí es lo peligroso de no conocer el tiempo que Dios tiene para cada nación. De ahí es el no conocer la visitación de Dios para cada congregación, para cada ministro de Dios, para cada empresario, para cada joven, para cada ama de casa, para cada hombre de Dios. De ahí es peligroso no entender el tiempo de Dios para cada persona. Escuche algo tan tremendo. Acuérdese, la palabra cambio es la palabra transición. Entonces, Dios un día dice, levante una serpiente, pero luego dice, quemen la serpiente. Un día Dios dice, golpeen la roca. Otro día Dios dice, háblenle a la roca. Un día Dios dice, muevan las aguas para que la gente se sane. Otro día dice, no, yo metí las aguas en el Hijo de Dios. Dios de cambio, Dios de transformación. De ahí que Pablo, el hombre para mí, con una sabiduría impresionante. De ahí que Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, transformaos en la renovación de nuestros pensamientos. De ahí que Pablo dice, cambien su manera de pensar para que entiendan lo que Dios está haciendo hoy. Note algo. La Biblia empieza diciendo, aquel día, dice el Evangelio de Marcos, aquel día, cuando llegó la noche, punto. Aquel día, cuando llegó la noche, el día habla de tiempo. La noche habla de finalización de ese tiempo. Ojo acá, porque si vamos a entender los cambios que Dios tiene para nosotros, tenemos que entender que hay un día donde Dios necesita cambios en cada uno de nosotros. Y entonces nos damos cuenta que a esas temporadas también le llega la noche. De ahí que Dios dice, el llorar durará la noche, pero en la mañana vendrá la alegría. Transición, cambio. Es decir, Dios está diciendo, tal vez venga una noche de llanto, tal vez haya una noche de dolor, tal vez haya una noche de incertidumbre, pero no va a durar toda la vida. Va a ser momentánea, porque en la mañana vendrá la alegría, en la mañana vendrá la revelación, en la mañana vendrá la transformación, en la mañana vendrá la idea, en la mañana se abrirá la puerta. Es decir, lo que Dios está diciendo es, puede que la noche no haya sido tan buena, pero esa que todo este movimiento que se está viendo en el mundo, toda esta agenda global que ha traído temor sobre las naciones, tiene fecha de caducidad. Escuche bien, porque todo este movimiento que se ha dado también por parte de las tinieblas, también tiene una fecha de cancelación. Y Dios ha prometido que Él vendría por una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que yo también creo que este tiempo de oscuridad se está disipando y sobre nosotros amaneció la gloria, y sobre ti y sobre el Perú y sobre Colombia y sobre las naciones, sobre Paraguay, sobre Argentina, sobre Costa Rica, la gloria del Señor será vista. Y Jesús dijo, pasemos al otro lado, porque la noche está llegando a su fin, la temporada de miseria está llegando, la temporada de enfermedad está llegando, y se avecinan tiempos de sanidad,
tiempos de milagro hay que correr rápido y entregar la posta, porque lo que Dios también está haciendo es levantando una generación que está viendo a Dios obrar aún en medio del fracaso, aún en medio de la miseria, aún en medio del desierto. Gente que transiciona a un nuevo nivel es lo que Dios está haciendo también en este tiempo. Entonces, lo que el mundo trazó para mal, Dios lo está cambiando poderosamente para un tiempo de visitación como nunca antes lo habíamos visto. Alguien tiene que decir ahí: mi noche está llegando y la mañana de victoria se acerca para mí. Escuche algo. Conocer el tiempo es muy importante. Saber cuándo acaba la temporada es muy importante, porque es peligroso quedarse envuelto en una atmósfera donde ya terminó el mover de Dios. Ojo aquí, porque es muy peligroso quedarte haciendo lo mismo sin darte cuenta que Dios ya te cambió de estación. Es muy peligroso quedarte con el mismo método y no darte cuenta que Dios ya se movió a otro lugar, a otro nivel, que Dios ya cambió la herramienta. Es decir, por un lado salía el agua, pero Dios cerró el filtro y ahora el agua sigue saliendo, pero por otro filtro. De ahí que conocer el tiempo es importante. La Biblia resalta cuando llegó la noche, es decir, el fin de un día estaba acabando y el inicio de otro día estaba alumbrando. Alguien diga: llegó mi noche y llegó una mañana nueva. Escuche algo tremendo. Cuando a la temporada le llega la noche, está Dios anunciando una gloria que te llama a avanzar. José, el soñador, 4 procesos pasó José. Y si leemos bien la escritura, José tuvo 4 cambios en su vida. José transicionó 4 veces. José mudó de mantos 4 veces. José pasó un tiempo en la casa de su papá. De ahí se desprende, de ahí transiciona y de ahí empieza un movimiento de cambio hacia donde Dios lo quería llevar. El primer lugar donde llega José es la cisterna. En la cisterna llega desnudo. Ahí le cambian el manto. Empieza un manto diferente, una transición diferente y una época diferente. Pero no se quedó en la cisterna. Dios no lo iba a dejar morir con su propósito allí. Así que el segundo lugar donde va es la casa de Potifar. Le estoy resumiendo esto. Es la casa de Potifar. Allí tiene otro manto, allí tiene otra asignación, allí comienza otra temporada. Pero Dios no lo dejó ahí, porque escuche algo: lo que Dios empieza, Dios lo termina. Lo que Dios llama es lo que Dios respalda. Lo que Dios habla es lo que Dios aprueba. Entonces, cuando pasa de la cisterna, va a la casa de Potifar, y entra en la tercera temporada, que es la cárcel. Allí vuelve a cambiar de vestido y allí vuelve a cambiar de transición, allí vuelve a cambiar de asignación para prepararse para el trono. Note que era un proceso de cambio, 4 mantos y 4 temporadas. De allí llega directo a Faraón, llega directo al trono, pero allí ya no viste las ropas que vestía en la casa. Cuando él está frente al faraón, al señor en ese tiempo de Egipto, ya José empieza a sacar su asignación, a decir: yo tengo un sueño, yo sé interpretarlos, yo sé cuándo es el tiempo de la escasez, sé cuándo es el tiempo de la abundancia. Yo soy José y he sido entrenado en las temporadas de los tiempos, porque esa es mi asignación. Ahora, José ahora empieza a ser el faraón de la tierra y ya no tiene el manto de la cárcel, no tiene el manto de Potifar, no tiene el manto de la cisterna, sino que ahora tiene mantos de gobierno, mantos de hombre, de señor de la tierra. Entonces José pasa 4 mantos y 4 cambios
y 4 temporadas. José no se quedó en la primera estación. José no se quedó en la segunda estación. José no se quedó en la tercera estación. José llegó a la 4ª estación, al lugar donde Dios lo había llamado. Porque cuando Dios nos llama a transicionar, Él nos llama a pasar al otro lado. Claro, lo que no sabemos es que en medio de ese proceso tal vez tengamos que atravesar por cisternas, tal vez tengamos que atravesar por tormentas, tal vez tengamos que atravesar por noches oscuras, por cuevas, tal vez seamos perseguidos queriéndonos perseguir y no queriéndonos, pero tal vez gente se va a levantar contra ti, tal vez gente va a levantar mal testimonio contra ti. Lo que no sabemos es el proceso en el que Dios nos lleva, porque Dios te muestra al final del diseño, pero nos va llevando de proceso en proceso hasta llegar allá. Pero una cosa vengo a decirte: si Él te dijo que tú pasarías al otro lado, tenlos por seguro que tú pasarás al otro lado, porque la palabra que Dios desata sobre alguien no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Dios te la dio. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Escuche algo. La segunda palabra que Jesús le dice a ellos, después cuando le dice que llegó la noche, le dice es despidiendo la multitud. Escuche esta palabra. Luego, antes de eso, Jesús dice, vamos a ir a un nuevo nivel. Escuche, vamos a pasar al otro lado, pero hay un día para pasar. Hay una noche para transicionar. Pero luego dice, despidan la multitud. ¿Por qué? Despidan la multitud. Déjeme decirle algo hoy. No todos van en este viaje contigo. No todos van a la asignación que tú vas. Cuando alguien es llamado a la grandeza de un ministerio, de una empresa, no todos van contigo. Gracias. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, porque no todos van a ir contigo. Yo necesito procesarte, yo necesito romper la vasija y no todos están dispuestos a pagar el precio que tú vas a pagar. Escuche, todos quisieran la fe de Abraham, pero no todos quieren ir al monte a sacrificar lo que más aman. Todos quisiéramos la fe del padre Abraham, pero no todos estamos dispuestos a subir el monte con lo que más ama, pensando que lo próximo que va a hacer cuando llegue a la cima es matar lo que más ama, que es su hijo. Entonces no todos van en este viaje contigo. Por eso te tiene que buscar gente que tenga su misma visión, gente que tenga sus mismos sueños, gente a la cual usted le pueda dejar el legado para continuar. Porque mucha gente apretaba a Jesús, pero ninguno lo tocó como la mujer que tenía flujo de sangre. Escúcheme, cuando un león va a cazar su presa, no busca a otro animal que sea diferente a su especie. El león busca leones. Cuando las águilas hacen sus nidos para aparearse en las alturas, no buscan un animal diferente a su plumaje, no, buscan águilas. Leones buscan leones, águilas buscan águilas, soñadores buscarán soñadores, ungidos buscarán ungidos, gente que tiene visión buscará visionario. De ahí que el chismoso buscará al que es chismoso, el fracasado buscará al que es fracasado, porque se unen en un mismo espíritu. De ahí que la multitud no sirve. No siempre la multitud tendrá la razón y no siempre la mayoría es la que gana. Dese cuenta que Dios con poco hizo mucho y que Dios con un hombre puede hacer huir a 1000 y con 2 puede hacer huir a 10,000. Lo que Dios necesita es que tengamos una mente que esté dispuesta a los cambios que Dios trae. Que si Dios te dice golpea la roca, tú la golpees, pero que si Dios dice ya la roca no sirve golpeándola, ahora háblale, tú estés dispuesto a hablarle. Necesitamos la mente de Dios
para entender que si Dios te dice ahora se predicará por plataformas mientras yo vuelvo a reabrir mi pueblo, tengamos que entender que esta es la plataforma y que Dios sigue trayendo su unción sobre estas redes sociales para que la palabra de Dios siga llegando. Necesitamos a este Dios de cambios, pero necesitamos que nosotros cambiemos a lo que Dios está trayendo hoy. De ahí que la multitud no puede ir contigo a donde tú vas. Esto es importante porque no todos están invitados a la temporada que tú vas. La próxima temporada donde Dios está llevando la iglesia, no todos podrán entrar ahí. No todos están listos para ir al monte. No todos están listos para hacer descender su fuego en el desierto, porque la gente no quiere pagar el precio de cambiar. Hay cosas que no te sirven y tú hoy, después de este congreso, tendrás que despedirte de cosas que no te sirven. Tendrás que despedirte de gente que no te suma. Y escúcheme, todo lo que no te sume a tu vida hará que el avión sea difícil levantar el vuelo. Pensamientos de derrota, pensamientos de miseria, pensamientos de no puedo, pensamientos de fracaso, eso no te suma y tienes que despedirte de eso porque entonces tu avión no va a poder despegar. Y escúchame, las alas están creciendo, pero en donde tú estás necesita espacio para crecer, necesitas espacio para remontarte. Dios quiere sacarte de tu tienda, Dios quiere sacarte aún de tu denominación, de tu cultura, y Dios quiere mostrarte otro panorama diferente. Despide la multitud, porque al lugar donde vas, no todos pueden ir con nosotros. Mire, meditando en esta palabra, cuando el pastor Encinas me llamó, algo pensé yo que es muy importante. Y es el legado. Son los sucesores del cambio. ¿Quién va a seguir? Hemos recibido palabra. Yo, cuando he podido ir a Perú presencialmente, he recibido palabra de los ministros de Dios. Y pensando en todo esto, como hemos visto el mundo y el cambio que Dios está llevando, algo me impactó de Jesús. Y es quién es el sucesor. ¿Quién está dispuesto a pasar a la otra generación al otro lado? Escúchame, ministros jóvenes de Dios, porque el pastor Encinas no es un hombre que va a vivir eternamente. Tal vez su visión pueda estar en la tierra durante buenas temporadas. Pero cuando Dios decida llamarlo a su presencia, ¿quién se levantará a pasar la otra generación de generación 2000 a otro lugar? Escuche, porque si estamos hablando de que a toda noche le llega su tiempo, también a todo ministro de Dios le llega su tiempo. Y se lo digo personalmente porque mi papá falleció hace 2 años y yo personalmente creí que él era eterno, que nunca le pasaría nada y que su ministerio seguiría eternamente. Pero me di cuenta que cuando Dios lo llamó a su presencia hace 2 años, entendí que los hombres somos temporales, pero que el legado puede ser transgeneracional, puede ser eterno en la tierra. Y ahí es donde yo decidí que ese legado no muriera en un ataúd, sino que se extendiera no solamente en mi vida, sino en mis hijos, en mi familia, en mis generaciones y en cada lugar donde Dios me permite ir. La pregunta es si tú estás listo para el cambio, si tú estás listo para ser un sucesor de lo que Dios le ha entregado al hombre de Dios. La pregunta es si tú estás listo para transicionar y llevar a otra generación a pasar el valle de Jabot para encontrarse con Dios en Peniel. La pregunta es si tú estás listo para entender que la noche se aproxima y que hay que levantar otra generación que esté dispuesta a pasar al otro lado. La pregunta es si tú estás listo a despedir la multitud y entender que necesitamos enfocarnos ahora más que nunca en lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque los años son cortos, pero necesitamos levantar una generación que eternice el nombre de Dios y la visión de Dios en la tierra.
Escuche algo. Jesús les dice, suban a la barca. La otra palabra que les dice, suban a la barca. Escuche. La barca habla del proceso. La barca habla del entrenamiento. La barca habla del legado. La barca habla de seguir la visión del que va abriendo brecha. La barca habla de seguir el destino. Escuche bien. La barca es un proceso de entrenamiento. La barca también es temporal. Llegará el momento en que tengas que bajarte de la barca y ejecutar lo que tú has aprendido en tu provincia, en tu ciudad o en tu región o en tu nación. La barca es un lugar donde se transfiere el legado. Y esto es muy importante aquí. Porque transferir el legado, yo creo que es de las cosas más importantes de todo líder. Diría yo que el acto más grande de liderazgo es el legado. Un verdadero líder, no estoy diciendo que no se haga, pero un verdadero líder, aparte de invertir en edificios, invierte en personas. Porque usted no le puede dejar un edificio su legado, pero sí le puede dejar a una persona su legado. Así que el legado es algo muy importante en la tierra. Diría que de las cosas más importantes en la tierra es dejar un legado a la próxima generación. Es volvernos mentor de otros. La pregunta es, ¿a quién estás mentoreando para que sea tu sucesor? Porque podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero si no dejamos un legado, por más buenos que seamos, seremos fracasados. Porque el éxito de alguien dependerá cuando ya no esté. De ahí que tú tienes que prepararte, tú tienes que estar listo, porque si a ti te toca el legado, tú tendrás que saber que tú tendrás que dejarle tu manto a otra generación. Y a ti vendrá gente rota, gente endeudada, gente herida, gente fracasada, gente olvidada, y ese será tu ejército. Escúcheme, porque el líder es el que tiene la capacidad de tomar a los fracasados, a los endeudados, a los débiles, a los que no pueden, y convertirlos en guerreros, convertirlos en soñadores, convertirlos en victoriosos, convertirlos en gente que conquista. De ahí está la capacidad del líder de recibir lo que nos sirve y convertirlo en lo que todo el mundo deseará mañana. Por eso la barca es muy importante. Es el dejarte enseñar del que ya recorrió la carrera antes que tú. Generación de jóvenes que tal vez están aquí, no nos la sabemos todas. De ahí que el éxito tuyo o mío dependerá de aquellos ancianos que nos enseñaron el camino. Yo me debo a muchos pastores. Yo me debo a mi padre que ya falleció y a muchos pastores. Yo hoy voy logrando éxitos no por yo mismo, sino porque fui enseñado por otros que aprendieron a matar al gigante, que aprendieron a abrir el mar, que aprendieron a pedir el maná en el desierto. Gente que pudo bajar la gloria de Dios cuando se necesitó. Y yo aprendí viendo y aprendí haciéndolo. Entonces, los éxitos que tú tienes hoy no solamente son tuyos. Esos éxitos también se deben a otros que te han mentoreado. Déjate enseñar, porque mañana cuando te toque a ti bajarte de la barca, tendrás que ejecutar lo que tú recibiste de tu mentor. La barca es muy importante, porque solo un líder puede convertir corderos en leones. Me gusta lo que Jesús dice. Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque mi ausencia será la grandeza de ustedes. Wow, tremendo. Jesús dice, les conviene que yo no esté más con ustedes,
porque la grandeza de ustedes se desatará cuando yo no esté. Claro, porque para ver la eficacia de un liderazgo, el líder no tiene que estar. Y si el líder falta, todo tiene que seguir funcionando al 100%. Ahí mediremos la grandeza. Entonces Jesús dice, yo me voy a medir. Lo que Jesús dice es, yo voy a probarme a mí qué líder soy. Porque si a mí me matan y mis seguidores se dispersan, mi legado muere con ellos, fui un mal líder. Pero Jesús dice, yo necesito gente que esté dispuesta a que cuando yo muera, ellos sigan llevando la visión hasta la misma muerte a otras generaciones. Escuche. Por eso Jesús es el líder más grande en toda la historia, porque Jesús dice, mi ausencia será la grandeza de la gente. De ahí que cuando Jesús se fue, la empresa ministerial de Jesús se extendió por todo el mundo. Entonces podemos decir que Jesús hizo un buen trabajo, porque Jesús se vació en ellos. Jesús vació el conocimiento del Padre en los discípulos. Jesús les impartió el propósito. Jesús les impartió la asignación. Jesús les impartió la visión. Jesús les dio destino. Jesús les dio propósito. Jesús los hizo poderosos, tanto que cuando Jesús muere, sus discípulos dicen, la visión del reino de Dios la llevaremos hasta el último mover de la tierra. Pero la barca es importante, porque en la barca nos hacemos un solo hombre con la visión. Los hombres son pasajeros, pero la visión es eterna. Y ahí donde entramos tú y yo, generación 2000, a hacer el papel que nos corresponde. Por más grande que una ola en el mar se levante, tendrá que caer, porque otra tendrá que levantarse. De ahí que yo le estoy apostando a una generación que está siendo formada en cada evento de generación 2000. Cada persona que va a su provincia, cada persona que va a su ciudad y desarrolla el mentoreo que se le da, le estoy apostando a esa generación de jóvenes que levantarán la posta del evangelio y la clavarán en un nivel más alto. De ahí que yo estoy creyendo a una generación que está moviéndose al cambio que el Espíritu Santo está haciendo. De ahí que yo estoy creyendo a una generación que levantará también las manos de los Moisés, las manos de los hombres de Dios. De ahí que le estoy creyendo a esta generación que honrará a aquellos pastores que dieron su vida por una generación y que hoy los han olvidado en una provincia o en una iglesia. De ahí que le estoy creyendo a una generación de jóvenes que levantará y restaurará a aquellos pastores que dieron su legado en vida a otra generación. Escuche algo tremendo, porque voy cerrando con esto. Termina Jesús sus palabras y dice que se levantó una gran tempestad. Ahora viene la prueba final. Después que Dios cambia de temporada, después que Dios te saca lo que no te sirve, después que Dios te quita de la multitud, después que Dios procesa su diamante, después que Dios pone en ti, cada cromosoma lleva el nombre de Dios, después que Dios escribe con punta de diamante el propósito de Dios en la vida del hombre de Dios, después que Dios lo forma en su barca, después que Dios quita el oropel en el desierto, después que Dios te mentorea, te imparte la visión, te lleva al arroyo de Querit y te unge con el aceite de Galaad, después que Dios te pone detrás de las ovejas, también Dios entonces dirá de qué está hecho el hombre de Dios, y Dios traerá al gigante, Dios traerá al Goliat, Dios te pondrá frente a tu Jordán, Dios te llevará a la cueva de Adulán, y Dios levantará una tormenta para saber cómo tú la enfrentas. Esto es tiempo de cambios. Pero los cambios traen tormentas con ello. Pero lo mejor de esto es que la tormenta no vino para matarte. La tormenta no vino para destruirte. La tormenta vino para sacar la unción
que te metieron dentro cuando estaba siendo entrenado. Escúchame bien, porque el gigante no vino a destruir a David, no. El gigante vino a mover la unción que Samuel años atrás le depositó a David sobre su cabeza. Entonces la crisis mundial no vino para sepultar la iglesia, no, vino para sacar la unción que está dentro de cada iglesia, de cada congregación. Entonces la tormenta no vino para destruir a los discípulos, vino para moverlos, para poderlos atravesar en medio de la tormenta. De ahí que me gusta que 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron metidos en un horno de fuego. Pero escuche lo que pasa allí, porque cuando el horno se calienta, es cuando los enemigos vieron al cuarto hombre caminar con ellos. Ojo acá, oído acá, porque los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no vieron al cuarto hombre. La Biblia dice que ellos no lo vieron. Quien vio al cuarto hombre fue el rey Nabucodonosor y los brujos y agoreros y los enemigos de ellos. Los que estaban en el horno, los que estaban en la prueba tan tremenda, nunca vieron al cuarto hombre, pero nunca el fuego los tocó. Pero afuera, en otro escenario, los que están viendo al cuarto hombre son los enemigos. Y esto me da a entender que muchas veces hemos pasado por situaciones donde no vemos a Dios, donde puede que no sintamos a Dios, pero de afuera nuestros enemigos y el infierno está viendo que el cuarto hombre, el que tiene apariencia de hijo de Dios, camina contigo. Puede que tú no veas a Dios en este proceso, pero tus enemigos están viendo al Dios que hará que el fuego no te toque, hará que ni un cabello se queme, hará que tus vestidos no se hagan cenizas. Es el Dios que te mete en el horno, pero que te saca aprobado para decirte: te saqué del horno para que vayas a otro nivel. Esto es tremendo, porque la palabra cambio va ligada a proceso. La palabra cambio va ligada a desiertos. La palabra cambio es transición, ir de un lugar a otro, y a veces Dios tiene que empujarte. A veces Dios tiene que empujarte de la barca. Pedro no se quedó en la barca para siempre. Llegó el momento de salir. Y cuando se presentó la tormenta en una ocasión, el único que bajó de la barca fue Pedro. Escúcheme. Y yo prefiero uno que se baje de la barca y se hunda, creyendo, que 10 que se queden en la barca cómodos, sin hacer nada. La gente que tiene éxito en la vida es la gente que ha fracasado. Y la gente que ha fracasado quiere decir es porque ha intentado algo. El que nunca ha fracasado es porque nunca ha intentado nada. Entonces yo prefiero que la gente lo intente. Y ese intento, aunque sea fracaso, le sea contado por fe. Escuche algo. Voy cerrando con esto. Porque el Dios de cambios también vino a cambiar tu temporada. El Dios de cambios también vino a decirte que si hoy estás abajo, mañana Dios te pondrá arriba. El Dios de cambios es el Dios que te dice que también cuando has llorado, también Dios dice: tengo tiempos de risa. El Dios de cambios es el que visita en el desierto y el que visita en el valle. Es el Dios que aparece en zarzas, pero es el Dios que aparece en montes. Es el Dios que se puede meter en tu casa. Es el Dios que te visitará también en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Es el Dios que no se encasilla en plataformas. Es el Dios que te tocará a través de la adversidad. Es el Dios que aparece en medio de la tormenta, y en medio de la tormenta también dará salida. Este es el Dios al cual los hombres de la Biblia adoraron y alabaron, y este Dios es nuestro Dios. Es
es el Dios de cambios sin límites. Es el Dios que nos está llevando a transiciones poderosas, a decisiones poderosas. Así que no tengas temor, así que no tengas miedo. Lo que has de hacer, dice la Biblia, hazlo porque Dios está contigo. Si tienes que golpear la puerta, golpea la puerta que tendrá que abrirse. Si tienes que tocarla una vez, otra vez, golpea la puerta porque tal vez en tu último intento Dios la abra. Un día Ruth estaba recogiendo espigas, dice la Biblia, en los campos de Booz. Ruth recogía espigas, pero a la mañana siguiente se casó con Booz y se hizo dueña de la tierra. Un día Esther era huérfana. Al otro día se encontró con Mardoqueo y Mardoqueo la llevó ante el rey. El rey se casa con ella y ella cambia la nación. Entonces, el Dios que te encontró en un desierto es el Dios que te siente también en medio de príncipes. Este es el Dios de cambios. Y tal vez para esta hora tú llegaste. Yo le estoy hablando a las personas correctas en Perú y en las naciones de la tierra. Le estoy hablando a las mujeres cabezas de hogar, aquellas guerreras que han luchado. No abandones, no tires la toalla. Dios está a punto de salirte al encuentro. Dios está a punto de levantar tus brazos y decirte lo que te prometí, la obra a la que te llamé. Yo soy Dios, yo firmo con letra y puño, yo la termino. Tiempos de transición también son tiempos de avance, son tiempos de mudanza, son tiempos donde Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. Y termino con esto. Dice que después que pasó la tormenta, ellos dijeron, ¿quién es este hombre que todo le obedece? ¿Quién es este Jesús que aún lo natural se doblega ante su voz? Este Jesús es un hombre que venció la muerte. Este Jesús es el hombre que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro tu victoria. Este Jesús fue un hombre procesado. Fue un hombre de cambios. Este Jesús le decían que era el carpintero, pero por dentro llevaba al Cristo glorificado. Este Jesús es el que muchos vieron en una cruz, pero muchos vieron sentado a la diestra del Padre. Este Jesús al cual todo le obedece es el Jesús que venció todo sistema en la humanidad. Este Jesús es tu Jesús. Y este Jesús también te dice hoy, tú pasarás al otro lado. Tus fracasos los usaré para que te pares en ellos. Usaré tu vida, mujer, usaré tu vida, hombre de Dios. En tus debilidades yo me fortaleceré. Y esta es la palabra que Dios tiene para ti. Dios se sentará en tus cenizas y de tus cenizas levantará una generación poderosa. Dios es el que se sienta en tus lágrimas y las limpia para decirte no todo está perdido. Yo soy el Dios de cambios, el Dios de temporadas, el Dios de transiciones nuevas. Este Dios es el que trae recompensa a tus rodillas. Es el Dios que te ha visto adorar y orar cuando no has tenido ganas. Es el Dios que te ha visto levantar las manos cuando no has tenido fuerzas. Es el Dios que se fortalece en los fracasos de la humanidad. Este es tu Dios. Y antes de terminar, quiero orar por ti, quiero bendecirte en este día. Quiero recordarte que a tu temporada le llegó la noche y que tú vas a otro nivel. Quiero recordarte que tienes que despedir la multitud. Lo que no te sirva, no lo lleves contigo al nivel donde Dios te va a llevar. Y quiero recordarte que en la barca te están entrenando. Quiero recordarte que cuando bajes de la barca vendrá la tormenta, pero tú estarás preparado. La unción estará sobre ti para enfrentar tu gigante. Y quiero recordarte que al final de la prueba, todo demonio, toda tempestad se sujetará al que está dentro de ti. ¿Tú estás listo para orar? Quiero que levantes tu manito ahí donde estás. Déjame orar por ti.
cada mujer preciosa, cada hombre precioso allá en Perú y en las naciones de la tierra. Déjame orar por ti. Déjame decirte que Dios tiene planes y propósitos y que lo pequeño en las manos de Dios se vuelve grande. Lo que el hombre desecha es lo que el hombre aprueba. Y este es el Dios que deja legado sobre tu familia, sobre tus hijos. Padre, bendigo generación de reino. Bendigo esta generación de reino que se levanta allí en Perú. Bendigo, Señor, al hombre de Dios, al pastor Encinas. Dale fuerzas. Levántalo para que su legado corra por la nación del Perú y por las naciones de la tierra. Bendigo cada ministro del Señor que ministrará la palabra con poder, que enseñará a su pueblo. Que cada hombre de Dios pueda dejar un legado en la tierra que perdure por 1000 generaciones. Desato, Señor, la unción de Dios. Espíritu Santo, la unción tuya corre ahora a través de estas plataformas, cambiando, activando, moviendo la unción que cada uno carga, llevándolos a transicionar, recordándoles que aunque el mundo ande en oscuridad, Dios dijo que sobre nosotros amanecería su luz y sobre nosotros sería vista su gloria, y yo lo creo. Yo creo que en los peores tiempos es cuando los avivamientos más poderosos en la tierra se desataron. Yo creo que aún fuerzas de debilidad se pueden sacar en los peores momentos. Yo estoy creyendo, Padre, que el último mover de Dios viene sobre las naciones de la tierra con una reforma poderosa, y que tú estás levantando una generación que no tiene miedo de los cambios, que no tiene miedo a transicionar, siempre tomados de la mano del Espíritu Santo. Bendecimos la nación del Perú y oramos que desde el presidente hasta el último bebé, la mano de Jehová esté sobre la nación del Perú, levantando al Perú como una nación luz en medio de tinieblas, levantando una generación de jóvenes llenos del Espíritu Santo, amantes al Espíritu Santo y a su palabra, jóvenes llenos del temor de Jehová, que están listos para hacer transicionar a otra generación, a otro nivel. En el nombre de Jesús de Nazaret, les bendigo y les amo. Amén. Reciban un abrazo, bendiciones, y con ustedes sigue nuestro pastor, el pastor Encinas. Así que un abrazo desde Colombia, les amo, les bendigo y espero verles muy pronto presentemente. Un abrazo. Gracias a Dios. Muchas gracias, Pastor Freddy Barón, que desde Colombia nos ha estado compartiendo una hermosa palabra, y creo que empezando del que habla, pues tiene que reflexionar bastante, y qué bueno que todos los que están en pantalla en este momento puedan haber recibido esa hermosa palabra. Vamos a hacer un receso de unos minutos para que puedan tomar unos minutos de estirar las extremidades. Mientras eso, unos minutos, voy a compartir un poco sobre una breve reseña histórica de Generación 2000. Pero inmediatamente después de eso, ya va a estar ministrando la palabra el pastor Ricky desde la República del Salvador. Entonces, pero queremos dar ese pequeño tiempo, ese pequeño lapso de tiempo, digamos, para que puedan tomar un pequeño receso. Pero para los que siguen en pantalla, para los que están conectados directamente en este momento, quiero mencionar que el Ministerio Generación 2000 ha nacido hace 28 años, en 1992, cuando nuestra nación, el Perú, se desangraba
por efectos del terrorismo. Habían muchos niños huérfanos, habían muchas viudas, niños que vieron asesinar a sus padres, niños llenos de traumas, llenos de heridas interiores, porque se vieron lastimados su corazón. Y en ese trance, en ese tiempo tan importante, nuestra hermana misionera Hanny Baumgartner, que es de nacionalidad suiza, recibió esta visión en 1992. En aquella fecha, pues, armó un equipo, un grupo de pastores, de siervos del Señor y también un equipo de jóvenes, y empezamos el trabajo en febrero de 1992, en primer lugar haciendo un encuentro nacional desafiando esta visión, pues ha permanecido por 28 años gracias al apoyo del Señor. Es cierto que ha estado desde un principio bajo una cobertura, pero la cobertura más grande y especial que hemos recibido desde el principio ha sido la cobertura de Dios. Evento tras evento, Dios ha honrado con su presencia, Dios ha dado palabra fresca, como hoy día que hemos recibido palabra fresca. Y esto que se ha recibido hoy día está grabado, más tarde lo estamos subiendo a YouTube para que haya esa libertad para aquellos que no han podido tal vez conectarse por razones del trabajo o tal vez por razones de tiempo no se inscribieron oportunamente, pues van a tener oportunidad de volver a escuchar este mensaje. Pero gracias a Dios, porque Dios sigue honrando su palabra. Es cierto que en estos hemos dicho, o nos cruzamos de brazos o seguimos adelante. He escuchado un mensaje que decía, o te pones en punto con o te pones en punto muerto. El estar en punto muerto no es no hacer nada, pero estar en punto con, estar acorde a los cambios, al tiempo que Dios nos muestra cada día. Y justo en ese dilema que estábamos, Dios nos dio una palabra de desafío que en el campo natural podría verse como un chiste, como una broma, que cuando los tiempos eran más difíciles, cuando todos decían que no solamente el Perú, sino las diferentes naciones y sobre todo crisis económica, el Señor nos habló lo que está escrito en Isaías 54:2. 54:2 dice, ensancha el sitio de tu habitación, extienda tus cuerdas, no seas escasa, siembra estacas. Y era para sonreír. Todos dicen que estamos en crisis, todos dicen que estamos en una situación económica difícil, pero entendimos una cosa, que los cristianos que hemos confiado y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, la persona que vive en crisis y la persona que vive en Cristo. Porque cuando vivimos en Cristo, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si dice eso la palabra,
porque esa es una gran verdad. Entonces, tomando esa palabra, y sobre todo nos añadió todavía la palabra de Ageo 2:8. Mío es el oro, mío es la plata. Por eso que nos hemos lanzado a hacer la primera conferencia. Hicimos la segunda, segundo evento, que es el Seminario Internacional, y estamos esbozando, tratando de buscar la dirección de Dios, cómo vamos a realizar la Escuela Internacional Pastoral Infantil que todos los años venimos realizando. Aparte de eso, nosotros realizamos campamento de niños y adolescentes. Para eso contamos con las instalaciones del Centro Retiros Mahanaín en Cieneguía. Pero dado a la situación, a la pandemia, pues estamos impedidos a tener esos eventos reuniendo 200, 180 o más personas, digamos. Pero como hay esta plataforma, a Dios gracias, nuestra alabanza y nuestra adoración, pues no puede, enseñanzas no pueden detenerse. Por eso que estamos en este desafío. Y queremos decirle muchas gracias a cada uno de los que se han inscrito. Todavía no tengo el reporte exacto cuántos se van a conectar en este evento, pero el evento anterior que hemos tenido el 7 de septiembre, que hemos tenido la primera conferencia internacional, asistieron de 9 países y se conectaron 702 personas, que realmente en forma personal no hubiera sido factible en ningún momento reunir esa cantidad de personas. Y creemos y pensamos que en este evento van a conectarse mucho más, porque tenemos registrado 11 países que están presentes en este segundo evento de Generación 2000. Entonces, las gracias a Dios y siempre pues con el apoyo de Dios. Y nos hemos lanzado también este evento en pasos de fe, porque de eso se trata. Cuando hablamos de proyectos, un proyecto no es una necesidad, un proyecto es un sueño. Y Dios, para que actúe, tiene que ser ya una necesidad. La palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Deja de soñar, deja proyectos, deja de estar pensando. Un gran pensador decía: más vale un hombre haciendo que cientos pensando hacer. Qué hermoso desafío que hemos recibido de la palabra en esta hora. Y realmente nos gozamos en el Señor de haber recibido que no tenemos que quedar estáticos, no tenemos que quedar anclados, sino que tenemos que seguir bogando mar adentro, porque ahí están las conquistas, ahí están las pescas más milagrosas, más poderosas, porque seguimos a aquel que venció la muerte. Jesucristo nuestro Señor se levantó de la tumba y hoy vive y vive por los siglos de los siglos. En algún momento vamos a estarles pasando diferentes de nuestras convenciones, de nuestras escuelas, ¿ya? Prepárense. Lo que yo estoy hablando, no estoy hablando en vacío. Nosotros todos los veranos tenemos Escuela Internacional Escuelas, les graduamos con un diplomado en pastoral infantil. Ese diplomado está firmado por el Ministerio Generación 2000 y avalado por la Universidad Life Center de Houston, Texas. Así que les damos la bienvenida una vez más. Y en este momento seguro que ya tenemos
ya listo también a nuestro siguiente expositor, que es el pastor Rigi Esquivel, desde la República del Salvador. Hasta mientras que aliste todo, quiero hablar